7 de la mañana con 9 minutos tenemos ya la compañía del abogado Néstor Toro, especialista en Derecho Político y Constitucional. Néstor, muchísimas gracias por estar aquí en Un Café con JJ. Estamos con Grace Jiménez y con Doris Arroyave. Para que la gente entre en contexto, el día de mañana va a haber una audiencia en la Corte Constitucional. El doctor Álvaro Román. Primero que nada, aclaremos, ¿quién es Álvaro Román? Bueno, buenos días, Omar, Doris, Grace, un gusto. Bien, Álvaro Román, debo aclarar, yo no lo conozco personalmente, no lo conozco referencialmente por los hechos que han sucedido. Él fue nominado por la Fiscalía General del Estado mientras existió el Consejo de Participación Transitorio de Julio César Trujillo y entró a formar parte por decisión del transitorio como el suplente de María del Carmen Maldonado, que fue la presidenta del Consejo de la Judicatura, porque fue la nominada por la presidenta de la Corte Nacional de Justicia de ese entonces, Paulina Aguirre. Ese, podríamos decir, es Álvaro Román. Referencialmente lo conozco de esa manera, no lo conozco personalmente, no puedo dar otro señalamiento de él. Ahora, ¿por qué ha llegado su caso hasta la Corte Constitucional? ¿Qué aduce él? Bien, es que aquí hay que aclarar algo, Omar. En tiempos ordinarios, quien es el presidente del Consejo de la Judicatura es el que fue nominado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, ¿sí? En tiempos ordinarios. Pero no nos olvidemos que el Consejo de Participación Transitorio de Julio César Trujillo fue un tiempo extraordinario. Y de acuerdo a nuestra Corte Constitucional, esos tiempos extraordinarios forman parte del texto constitucional, ¿sí? Ahora, dentro de esas reglas extraordinarias estaba que el Consejo de Julio César Trujillo podía formar ciertas reglas distintas a las que están en tiempos ordinarios dentro de la Constitución. O sea, hacer lo que le venga en gana. Exactamente, no lo quería decir de esa manera, ¿ya? Y entonces, lo que sucedió en ese momento fue que de la terna de 3 que envió Paulina Aguirre en ese momento, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, fueron descalificados 2, el primero y el segundo, y entró el tercero, que fue María del Carmen Maldonado. Como ya no habían los otros 2 que estaban encima de ella, el Consejo de Participación por unanimidad, y en Twitter y en las actas lo he expuesto, se decidió por unanimidad en el pleno del Consejo de Trujillo que pongan a Álvaro Román como suplente de María del Carmen Maldonado. ¿Cuál es el punto aquí? Que es cierto que él no proviene de la terna de la Corte Nacional de Justicia, pero por someterse a un periodo extraordinario, que además tiene un blindaje de la Corte Constitucional de que eso no puede revisarse y que simplemente tiene que acatarse, a él le correspondería, por esa razón jurídicamente extraordinaria, ser el presidente del Consejo de la Judicatura y no a Fausto Murillo como desde el inicio se ha venido haciendo. ¿Cuándo fue que asumió Murillo, me recuerdas? Si no me equivoco fue el 8 de febrero de este año cuando se aceptó la renuncia de María del Carmen Maldonado. Y ahí él debió asumir y por eso es que ha iniciado todo este proceso. Debió asumir inmediatamente Álvaro Román. No tenía que haber asumido Fausto Murillo. ¿Por qué no tenía que haber asumido Fausto Murillo? O mejor dicho, ¿cuándo el Consejo de la Judicatura sí puede darse la atribución de escoger un presidente de entre sus integrantes? Cuando el presidente no está o cuando su suplente tampoco está o está impedido de. ¿Cuáles son esos impedimentos para que el suplente no asuma la presidencia? Supongamos, tiene alguna condena o tiene alguna incompatibilidad o inhabilidad para ser abogado, que no es el caso, o al menos no que sepamos. Y muchas de esas incompatibilidades e inhabilidades tienen que ser declaradas judicialmente. Que se sepa, no ha sido declarado ninguno. Por lo tanto, a él le correspondía asumir el puesto. Y aquí hay una cosa interesante, Omar. Dentro de los documentos administrativos que he podido revisar, el presidente, la expresidenta María del Carmen Maldonado, cuando se ausentaba por motivos de licencia o por vacaciones, obviamente no iba al pleno del Consejo de la Judicatura y quien asumía la presidencia era el señor Román. Él ya en su momento asumió ese cargo. Ya había asumido temporalmente en otras ocasiones el cargo de presidente de la Judicatura. ¿Cómo es que cuando ya se da esta ausencia definitiva por la renuncia de Maldonado, no lo dejan subir a Román? Son cosas muy cuestionables. Pero ya tenemos los antecedentes de que temporalmente en otras ocasiones él sí ha asumido y ya cuando le corresponde asumir de manera definitiva, no lo dejan y proceden a escoger a uno. Cuando no era lo que correspondía. Pero aquí lo de fondo, lo importante, lo que tiene que quedar claro, es que esta designación de Álvaro Román, más allá
de que en tiempos ordinarios, ojo, en tiempos ordinarios, ahí sí yo concordaría en que él no podría ser el presidente de la Judicatura porque no proviene de una terna de la Corte Nacional de Justicia, pero como se dieron en tiempos extraordinarios y la Corte Constitucional blindó las decisiones del Trujillato o del Consejo de Trujillo, no puede revisarse y simplemente tiene que acatarse. Es más, el dictamen de la Corte Constitucional dice claramente que a pesar de la extinción del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, sus actos son temporalmente válidos mientras estos puedan seguirse ejecutando, que es el caso de la decisión de la designación de este señor Román como suplente de María del Carmen Maldonado. Y aquí no hay dónde perderse. El Código Orgánico de la Función Judicial expresamente dice, cuando el presidente no está, lo sucede su alterno o su suplente, que vendría a ser lo mismo. Bueno, yo me quedo preocupada como todas las cosas que pasan en el país. Yo creo que la justicia es otra de las deudas históricas que tiene el Ecuador. Lamentablemente hemos visto ahora con todos estos procesos, yo creo que Ecuador es el único país en Latinoamérica donde se suspende a un presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces yo creo que se viene complicado. Doctor, ¿cree que se decida mañana o haya alguna resolución ya de la Corte Constitucional frente al caso del señor Román? No, definitivamente que no. La Corte Constitucional lo único que ha hecho es priorizar el caso, saltarse el orden cronológico del resto de casos que están represados para tomar del Consejo de la Judicatura y resolverlo con más rapidez. Mañana apenas es la audiencia. Ahora, en experiencias pasadas, cuando la Corte Constitucional prioriza un caso, su decisión podrá verse en unos 10 o 15 días. Yo me atrevería a decir que, tomando como ejemplo otro caso polémico que fue el caso Yunda Guarderas, fue convocado, si no me equivoco, un 13 de septiembre y se resolvió un 23 de septiembre, es decir, 10 días. De acuerdo a la coyuntura, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, una de las causas para que la Corte Constitucional priorice un caso, dice el reglamento de la Corte, no lo digo yo, son cuando se trata de casos de trascendencia nacional. Ahora, jurídicamente, ¿qué podría considerarse trascendencia nacional? Yo creo que eso, más que jurídico, es una apreciación política y es evidente porque la Corte Constitucional notificó de esta priorización al día siguiente de la votación del juicio político, que todavía se encuentra pendiente de reconsideración. Ahora, abogado, ¿qué significaría que Román de la noche a la mañana, a través de un fallo de la Corte Constitucional, asuma la judicatura? ¿Qué pasaría con todo lo actuado por Murillo? ¿Habría algún tipo de sanción por Murillo por haber asumido contra quienes lo pusieron a Murillo en ese cargo? ¿Qué conllevaría todo que el señor Román llegue a la presidencia de la Judicatura? Definitivamente es un caos institucional lo que se vendría si es que la Corte ratifica como debería ratificar, porque además debería respetar su mismo fallo la Corte de que Álvaro Román asuma la presidencia del Consejo de la Judicatura. Ahora, esto no podría significar que vamos a dejar sin efecto todo lo que ha resuelto el Consejo de la Judicatura anteriormente, porque sería quedarnos sin muchas disposiciones que al menos a los abogados en el ejercicio profesional sí nos sirve, ¿no? Pero si asume la presidencia, asume también sus funciones como tal, que son básicamente administrativas. Ahora, el punto no es tanto las funciones que asume, sino cómo se va a encontrar él dentro del pleno del Consejo de la Judicatura. Si se va a encontrar en mayoría o si se va a encontrar en minoría. Yo me atrevería a decir que se va a encontrar en minoría junto con Javier Muñoz Intriago, que es el delegado de la función ejecutiva, no del presidente de la República. Y habría que ver si por los bemoles políticos alguien se le suma a esa minoría y logran hacer una mayoría. Porque finalmente en política también uno se va juntando ya con quien gana el caso, con quien es el ganador. Claro. ¿Y cuánto tiempo quedaría para que el señor Román pueda estar en la presidencia? Porque ese era otro tema que te quería consultar. Ayer hubo una sesión bastante polémica, atropellada en el Consejo de Participación Ciudadana. Hubo una apelación a la presidencia de Hernán Ulloa. Luego regresaron, consiguieron los votos para que no sea apelada la presidencia. Y se terminó resolviendo que no van a dar trámite a la terna enviada por Iván Saquicela hasta que no haya un dictamen de la Corte Constitucional. ¿Cuánto tiempo le quedaría a los vocales de la Judicatura, al propio presidente de la Judicatura, se asume el señor Román? Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo le queda a los vocales de la Judicatura? Podría ser hasta mañana.
si se lograran los votos de la reconsideración. Pero si no, le quedaría hasta el 2025, si no me equivoco, porque el Consejo de la Judicatura dura 6 años en sus funciones, si no estoy equivocado. Puedo estarme equivocando. Pero en ese caso, la presidencia de Álvaro Román también duraría hasta ese periodo, que es el que designó el Consejo de Participación Transitorio, porque este Consejo de la Judicatura no se debe al Consejo de Participación actual, claro. Se debe al Consejo de Participación Transitorio. Y esta terna que está refiriendo Iván Saquicela es para reemplazar a quiénes. De acuerdo al criterio del doctor Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, la terna que él envía es para designar al presidente de la Judicatura. Es decir, no estaría él reconociendo la eventual presidencia de Álvaro Román. Ahora, el presidente Saquicela, en un criterio estrictamente jurídico, eso quiero que quede claro, a mi criterio, él está desconociendo el dictamen de la Corte Constitucional. Esa designación en tiempos extraordinarios que hizo el Consejo de Trujillo de poner a Álvaro Román como candidato a derecho sucesorio del presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué es lo que sí podría hacer el presidente Iván Saquicela en este escenario? Suponiendo que la Corte Constitucional devuelve, o le da, mejor dicho, la presidencia a Álvaro Román, enviar la terna para el suplente de Álvaro Román, porque Álvaro Román entraría a la presidencia de la Judicatura sin tener un vocal suplente que lo reemplace en el caso de que, por A o B motivo, él tenga que dejar ese puesto. Porque él entra sin suplente, él es el suplente, él se queda sin suplente una vez que asume, ¿sí? Entonces, ese suplente sí podría llenarlo Iván Saquicela. Abogado, buenos días. Norija Rojas me saluda. En el tema de la asamblea y toda esta crisis política que existe y estas disputas por los juicios políticos, ¿cómo ve el escenario y cuál cree que es la salida? Bien, mañana tenemos en la Asamblea Nacional la reconsideración. Posiblemente tengamos la reconsideración de lo votado. No es obligación. Ahora, aquí también es un poco curioso que el hecho de que el bando ganador, que habría sido el oficialismo, el mismo día no pidió la reconsideración. Porque aquí la verdad sea dicha, si el presidente Virgilio Saquicela clausuró la sesión el día 1 de septiembre que terminó la votación del juicio político, es porque en la pantalla no salió ninguna solicitud de reconsideración. Simple. Si nadie pidió la reconsideración, no había sentido de que él mantenga abierta la sesión, la clausuró. Pero ¿qué dice el artículo 145 de la Ley de la Función Legislativa? Que la reconsideración puede pedirse en la misma sesión o en la siguiente sesión. Y aquí ya hay una discusión de qué se debe considerar siguiente. Si una siguiente es una nueva convocatoria o una continuación de una sesión anterior. A mi criterio, ese término siguiente sesión significa la siguiente sesión numérica, que sería lo más gramaticalmente aceptable. Eso lo veremos mañana. Recordemos que la reconsideración se acepta con 70 votos y luego de tener esos 70 votos se vuelve a votar la decisión que estamos pidiendo que se reconsidere, que sería la destitución de la judicatura, para lo cual son 92, que creo yo no existiría. Abogado, o sea, todavía no estaría cerrado este capítulo del tema de la judicatura hasta este momento. Hasta este momento no, porque no se ha pedido una reconsideración, pero en el caso de que no se la pida mañana, ya el tema estaría cerrado. ¿Sí? O sea, si mañana no se la pide, ahí muere. Exacto, como no es obligación pedir la reconsideración, si nadie la pide, el tema queda cerrado. El tema queda cerrado y eso significa que seguimos teniendo la misma judicatura hasta 2025. Ok, ya. Hasta 2025. Néstor, y tú que también tienes contacto ahí con los bloques y conoces bastante el derecho parlamentario. A ver, salió una nueva encuesta, 10% de aprobación o hasta menos creo que tiene la Asamblea. La gente está descontenta con el tema del accionar legislativo. Bueno, también tenemos un ejecutivo que está en franca caída, advertencias de movilizaciones, no hay medicina en los hospitales, problemas en la educación, nos están matando en las calles, tenemos bombazos. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea? Porque la gente dice, y con justa razón, estábamos hablando hace un momento sobre críticas al Ejecutivo, dicen, Omar, todo bien con que critiques al gobierno, pero no dices nada de esa Asamblea. ¿Qué legalmente o qué mano le puede dar a solucionar esta crisis social que estamos viviendo en la Asamblea? ¿Qué puede hacer la Asamblea? A ver, la Asamblea Nacional tiene dos competencias básicas, fiscalizar y legislar. La Asamblea no tiene la capacidad ni la obligación de generar políticas públicas. Las políticas públicas les corresponde de lleno
al Ejecutivo, que en este caso es el presidente de la República. Aquí mucho se dice de que la Asamblea no hace las leyes que se necesitan, pero si uno revisa los registros, hay más de 300 leyes aprobadas. Lo que pasa es que las leyes por sí solas no surten ningún efecto, tienen que ejecutarse. Y muchas veces las leyes, cuando necesitan alguna ejecución de carácter presupuestario, necesitan efectivamente finanzas. ¿Y las finanzas quién las provee? El presidente de la República. Nosotros podemos tener la mejor ley, pero si no está debidamente fondeada, es como que si no existiera, primer punto. Y segundo punto, la Asamblea Nacional, por ejemplo, le han reclamado una ley. Tenemos ahora la ley del uso legítimo de la fuerza, que yo tengo muchos cuestionamientos porque a criterio propio, y creo que es el de otros abogados como el doctor Joffre Campaña, era una ley meramente simbólica, innecesaria. Pues no vamos a entrar en ese terreno. Pero según el gobierno, no hace nada. Es más, dice que este es un retroceso de lo que ellos estaban proponiendo. Porque dijo, nosotros vamos a implementar nuestros cambios a través del reglamento, creo que advirtió Lazo en su momento. Bueno, y el ministro Jiménez. El ministro Jiménez. A través de reglamento usted no puede cambiar lo que dice la ley. Puede complementarlo siempre y cuando no sea contradictorio con lo que dice la ley. Ahora, si el presidente quiere hacer eso, que hasta ahora no lo ha hecho porque tal vez ya se dio cuenta que no puede hacerlo, es porque se da cuenta que la ejecución no está en la Asamblea, sino en el mismo. Primera cosa. Y segunda cosa, la Asamblea Nacional, creo yo, desde la óptica ciudadana y de lo que puedo ver en las sesiones del Pleno, desde la presidencia del señor Saquicela, ha tomado un nuevo rumbo, porque vemos bastante producción. Producción legislativa no significa publicación de leyes. Producción legislativa es darle trámite a lo que está pendiente. Por ejemplo, con la presidencia de la señora Yori, las únicas sesiones que existían era continuación de la continuación. En cambio, si ustedes ven, y eso es público, pueden revisarlo, las convocatorias de la actual presidencia de la Asamblea son todas nuevas convocatorias, o en su gran mayoría nuevas convocatorias de nuevos proyectos de ley de este periodo legislativo. Entonces, sí creo que falta que la ciudadanía se conecte un poco más con el trabajo de la Asamblea Nacional, más allá de que en países como los nuestros, los parlamentos siempre son los menos valorados. A diferencia del presidente de la República, que siempre va a mantener un poco más de simpatía. Mire, por ejemplo, Moreno, creo que terminó el gobierno con el 5%, pero la Asamblea con el 2 o 1%. Estamos en un escenario similar. A mí, en lo particular, no me sorprende. Abogado, una pregunta para cerrar. ¿De qué forma cree que la Asamblea debería gestionar para conectar con los ciudadanos y que se entienda el trabajo que está haciendo? Porque claro, me levanta la alerta, escucho y dice, se está empezando a generar producción, se está trabajando, y obviamente nosotros incluso desde el panel estábamos diciendo, bueno, ¿qué está pasando con la Asamblea, no? Entonces ahora estoy escuchando una opinión de un experto que analiza el trabajo de la Asamblea y digo, si la Asamblea está empezando a hacer su trabajo, ¿de qué forma se lo puede traducir a la gente, incluso a nosotros los comunicadores, para entenderlo? Bueno, yo creo que eso ya más que un trabajo político de la Asamblea Nacional ya es una cuestión comunicacional, y yo puedo aceptar que tal vez tengan esa deficiencia como institución, la Asamblea Nacional. Sin embargo, por ejemplo, si usted me pregunta por la conexión con la ciudadanía, ahora hace 2 semanas publicaron la ley de carrera sanitaria, la ley de carrera sanitaria que vendría a ser una suerte de solución para aquellos médicos que fueron afectados por la ley humanitaria. Un aporte muy importante. Hace 2 meses, creo también, con John Vinuesa, el asambleísta John Vinuesa, se dio la ley de la fijación del precio de la leche, una situación también importante. Entonces sí hay leyes que se están produciendo, lo que pasa es que efectivamente existiría esa deficiencia comunicacional que la Asamblea tendrá que tomar las acciones para poder solucionar eso. Y prima el debate partidista sobre lo que se está haciendo, ¿no? Evidentemente. Interesante. Finalmente, se viene la consulta popular. Se viene la consulta popular. Y de ley va a haber temas políticos vinculados a número de asambleístas, si hacer bicameral, porque esta es otra, pues es otra bandera, ¿no? Es más o menos como las cárceles en islas, ¿no? Y el censo, es un tema popular, es un tema popular, ¿no? ¿Verdad? Eliminar de tajo a los asambleístas. ¿Es probable, es posible a través de una consulta popular? No, no es posible. Es más, 3 cosas básicas. Bicameralidad, eso es reforma constitucional. No lo digo yo. ¿Qué significa? Crear un Senado y crear un Congreso. Lo bicameral no, sino una reforma que vendría a ser a través de la Asamblea. Si es que el presidente propone una bicameralidad, primero que no lo puede hacer por consulta.
Eso tiene que ser una reforma. ¿Qué significa reforma? Que tiene que pasar primero por la Asamblea y luego ir a un referéndum ratificatorio, es decir, que el pueblo vote. Segunda cosa, disminución del número de asambleístas. En un análisis legalista puramente gramatical, yo diría que eso es una enmienda constitucional, es decir, que simplemente puede hacerse el cambio porque no afecta a cuestiones de fondo. Pero nuestra Corte Constitucional, y aquí viene el pero, nuestra Corte Constitucional es muy garantista de los derechos. Entonces no nos olvidemos que cuando se creó la Constitución de Montecristi, el tema de la distribución de los escaños se dio de acuerdo a la representatividad geográfica, de acuerdo a la densidad poblacional. Si tenemos un censo, que se va a dar un censo, y demuestra que la población ha crecido, evidentemente el número de asambleístas va a tener que crecer. Y como ese crecimiento o ese número de asambleístas tiene que ver con el derecho de representatividad, la Corte puede decir se está afectando derechos, eso es asamblea constituyente. Ya. Por lo que también veo que puede ser que esa propuesta no tenga mayor esperanza. Yo lo que veo, y te agradecemos, Néstor, por estos minutos, yo lo que veo es que el gobierno va a lanzar una serie de preguntas que saben que van a ser bateadas por la Corte Constitucional. Para aducir bloqueo. Exacto, y va a apelar a este tema de, si ven, yo quiero hacer cambios profundos, radicales, pero no me dejan, estoy atado, para ver si recibe un poco de oxígeno, más aún con estos llamados a movilizaciones que se dan para las fechas de octubre y noviembre. Pero bueno, ya en noviembre tenemos Mundial y después Mundial pegado con fechas de Navidad, se fue el año. Pero bueno. Muchísimas gracias, Néstor, por tu compañía, Omar, y por tus comentarios y explicarnos qué es lo que va a pasar mañana en la Corte Constitucional. 7:31 de la mañana.